Om Sea Fuerza, Om Sea Amor, bienvenidos, bienvenidas a Tarot, Cábala, Astrología y Ciencias. Este es el conscientivo de la gnosis samaliana. Vamos a ver un tema en esta primera cámara inicial pública de motivación continua: los planetas metálicos de la alquimia. Realicemos una praxis para integrarnos con nosotros mismos y con el cosmos. Decimos: estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con la paz, con el amor y con Dios. Oh Sol central, espiritual e invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza, para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Sorin Salarra, Sorin Salarra. Oh Real Ser, dirígete en estos instantes al templo corazón del planeta Marte, ante el cosmocrator Samuel Ambeor. Pídele que irradie para todos nosotros, los ya físicamente aquí reunidos, ya onlinemente, y para nuestros familiares, amistades, hogares, y en lo posible para cada uno de los habitantes del planeta, sabiduría e inteligencia, salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva, bendiciones en las siembras, en las cosechas, gloria, poder, fuerza y amor. Y para quienes anhelamos autorrealizarnos, que nos asisten a la praxis de Arca Coradi, los misterios de la luz para heredar el reino de la luz. Hágase, cúmplase, cristalícese lo aquí teologizado, en lo físico, lo interno, con el permiso de la ley divina y el aval de la energía universal. Bien, nos rige el planeta Marte en parte de marzo y abril, y obviamente ahí tenéis una práctica para dirigirse ante aquel regente del planeta y pedirle por lo que anheles, lógicamente. Vamos a escuchar planetas metálicos de la alquimia de Samuel Ambeor en una parte en esta cámara, estimados, estimadas. Los planetas metálicos de la alquimia. Los planetas de nuestro sistema solar gravitan armoniosamente alrededor del Sol. Realmente, es maravillosa la danza de los mundos en derredor de su centro gravitacional. Sin embargo, de todo esto, lo más interesante para nosotros, son los planetas metálicos de la alquimia. Si vemos en forma clara y precisa el orden de los mundos, podríamos trazar un esquema perfecto. Observen ustedes, hermanos, observen cuidadosamente el orden de los mundos, para que luego traten de comprender cuál es el trabajo de la alquimia sexual. Tenemos nosotros aquí a Saturno y en la parte baja, la Luna. Vamos a poner un orden. Sobre la Luna está Mercurio, un poco más arriba, en el orden de los mundos, está Venus. Luego el Sol, o sea, el astro rey. Más allá Marte, el planeta de la guerra. Luego seguiremos con Júpiter y seguidamente, como ya dije, Saturno, el más elevado. Si observamos detenidamente el orden de los mundos, vemos que el Sol está en el centro. Él es quien da vida a todos los planetas del sistema solar. Es mediante la alquimia sexual que se pueden hacer transformaciones maravillosas. Ante todo, es bueno saber que estos planetas tienen su exponente en nuestro propio sistema seminal y dentro de nuestro propio organismo. Aquí y ahora, Saturno, el anciano de los cielos, mediante la alquimia sexual, se convierte dentro de nosotros mismos en la Luna. ¿Por qué? Porque los dos extremos exactamente se corresponden mutuamente. Júpiter, mediante la alquimia sexual, se transforma en el Mercurio de la filosofía secreta. Precisamente, lo más interesante de la gran obra, es ver uno a su propio Mercurio en el espejo de la alquimia. Dicen los grandes maestros que cuando esto sucede, el santo Tomás, que muchos llevan dentro, queda confundido, desconcertado.
De manera que Júpiter transformándose en el Mercurio, es algo extraordinario. El cuerpo astral surge entonces espléndido, lo cual significa un cambio magnífico en nuestra psiquis. Marte se debe convertir en Venus. Ese Marte belicoso y terrible que todos cargamos en nuestras propias profundidades, ese Marte guerrero y peleador, debe transformarse en la Venus del amor. Y al fin, queda el Sol como centro, dando vida a toda nuestra constitución ígnea. Estos planetas metálicos, pues, están en nuestro caos metálicos también, es decir, en el sistema seminal, en el Encénilis. Resulta sorprendente que el viejo Saturno venerable venga a transformarse ciertamente, a convertirse en el niño de belleza cautivadora que debe nacer en nosotros, pues cada uno en la vejez debe convertirse en un niño, dicen los psiquiatras. Resulta extraordinario que ese Júpiter tonante, cuya esposa es la vaca sagrada, Devi Kundalini Shakti, mediante la alquimia sexual, se convierte en el Mercurio de la filosofía secreta, en ese Mercurio que llegamos a ver en el espejo extraordinario de la alquimia. Decían los grandes maestros de la alquimia: bendito Dios que ha creado a Mercurio, porque sin este último la gran obra no sería posible para los alquimistas. Pero nos deja realmente asombrado el Mercurio. Él deviene de las transmutaciones, de las transformaciones, dijéramos, de la esperma sagrada. El resultado de la magia sexual. Él es como el vapor que se levanta del pozo, es como la nube que surge del caos metálico. Ese Mercurio, sin embargo, posee una inteligencia de tipo subliminal, inefable. Es así como puede verdaderamente transformarse el plomo de la personalidad en el oro magnífico del espíritu. También puede asomarse a través de nuestro rostro, para verse en el espejo mirífico de la alquimia. Y si pensamos en Marte, el guerrero, el señor del hierro, si pensamos en esas fuerzas belicosas que cargamos en nuestro interior, en esas fuerzas duras y terribles, no podemos menos que asombrarnos al ver cómo mediante la alquimia sexual viene a nacer en nosotros el señor del amor. Eso nos invita a la reflexión, que el viejo venerable de los siglos, se convierte en el niño afecto que se mueve dentro de los templos de la fraternidad universal blanca. Eso es lo asombroso, que el Júpiter tonante, ese tercer logos inefable, ese archihierofante y archimago, de que nos hablara don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español, se transforma en el Mercurio de la filosofía secreta, en el dios de la elocuencia, en esa forma lúcida de un Cagliostro, y en la portentosa de un Saint Germain, o sencillamente, en esa apoteosis de nuestra psiquis durante el éxtasis magnífico. Verdaderamente, no puede menos que llevarnos al asombro. A mí que me ha tocado ver a mi propio Mercurio reflejado en el espejo de la alquimia, doy testimonio de lo que he visto y digo que es grandioso. Si dijéramos únicamente que el Mercurio resulta de las transformaciones de la esperma en energía, y que mediante ese agente logramos convertir el plomo en oro, pues, no diríamos tampoco la última palabra. Quedaría la explicación incompleta, porque ese Mercurio no es solamente un agente puramente metálico capaz de realizar transmutaciones. No, hay algo más en ese Mercurio, es el dios de la elocuencia, es el genio vivo que resplandece en el cuerpo astral del agnóstico, es el mismo logos, el mismo tercer logos, convertido y transformado, mediante el sexo, en el Hijo del Hombre. No es, pues, una sustancia meramente bruta o meramente metálica, no es únicamente esa materia venerable de la cual nos hablara Centivogius, Raimundo Lulio, Nicolás Flamel, Paracelso, el Trevisano, etc., es algo más. Es Júpiter tonante convertido en genio manifiesto, Júpiter tonante convertido en el planeta metálico de Mercurio. Hablando metálicamente dijéramos que es el estatus convertido en el Mercurio viviente filosofal, que Marte belicoso se convierte en esa criatura hermosa y perfecta que ambula por los templos, en esos seres del amor, en esos hermanos mayores de la humanidad. Asombra sobremanera, mis caros hermanos, como la alquimia sexual produce en nosotros las permutaciones de los planetas metálicos, la transformación de los metales de uno en otro, los cambios radicales que originan una nueva criatura trascendente y trascendental. ¿Cómo sería o de qué otra manera podrían realizarse esas permutaciones metálicas dentro de nosotros mismos? Obviamente, sin el fuego sagrado de la alquimia, sin el Sahaja Maituna resultaría absolutamente imposible realizar cambios de esta índole.
Como ustedes van viendo, lo que buscamos nosotros es convertirnos en algo diferente, en algo distinto, que las diversas sustancias químicas se combinen dentro del organismo para originar los diversos funcionalismos biomecánicos o fisiológicos. Si existen tantos fenómenos catalíticos y metabólicos, si el azúcar puede transformarse en alcohol, indudablemente también existen las diversas permutaciones alquímicas, las cuales, a través de incesantes combinaciones, vienen a convertirnos realmente en dioses inefables terriblemente divinos. Claramente, el Sahaja Maituna, la magia sexual, es el fundamento vivo de la gran obra. El ser humano ingresa en el claustro materno como un simple germen para desarrollarse y desenvolverse. Después de 9 meses, tal germen viene a la existencia, ya más desarrollado, pero no completamente desarrollado. Manifiestamente, durante los primeros 7 años de la infancia pasamos por la influencia lunar, gozamos entonces de la dicha del hogar, a menos que un karma violento nos dañe realmente estos primeros años de la vida. Pero el germen no está completamente desarrollado. El hecho de haber nacido un germen y de haber vuelto a la existencia un poco más desarrollado, no significa que haya terminado su desarrollo. Durante esos primeros 7 años de la existencia se manifiesta en nuestro organismo, en los varones, la primera zona testicular que produce ciertas células que le permiten existir, y en cuanto a las niñas, sus ovarios les dan ciertas células, ciertos principios que las sostienen vitalmente. Más tarde, aquel germen, continuando con su proceso de desarrollo, entra en la influencia de Mercurio. Entonces el niño va a la escuela, estudia, juega, ya no puede estar a todas horas encerrado dentro de la casa. Mercurio lo mueve, lo agita, lo inquieta. La segunda capa testicular produce en el varón determinadas células que vienen a especificar y a definir completamente su sexo. Pasada tal época, entramos en la influencia de Venus. Por su desarrollo, de los 14 a los 21 años, pasamos bajo la influencia de Venus. Se dice que esa es la edad de la punzada. Hombres y mujeres comienzan a sentir la inquietud sexual. Las glándulas sexuales entran en actividad. La tercera capa testicular en el varón viene a producir zoospermos, mas estos todavía no están lo suficientemente maduros porque tampoco aquel que va de los 14 a los 21 años ha terminado aún su proceso de desarrollo. El germen no ha concluido sus procesos de desarrollo. Grave es, por consiguiente, que aquel germen que no ha cumplido todavía con sus procesos naturales de desarrollo, entre en el terreno del comercio sexual. Indiscutiblemente, no es recomendable el coito para tales gérmenes que no han concluido con su desarrollo. No es correcto que aquel que pasa por su segunda infancia o de adolescente, copule. Es obvio que el coito para esos gérmenes que no han terminado su desarrollo, es decir, para los niños y para los adolescentes, trae indiscutiblemente en forma irrefutable perjuicios muy graves para su salud y para su mente. Esos perjuicios, si bien no se sienten en principio durante la juventud, vienen a sentirse en la vejez. Así vemos que hoy es normal que cualquier hombre comience a perder su virilidad entre los 40 y los 50 años. ¿Por qué? Por los abusos de la adolescencia y hasta en la segunda niñez. Ya dijimos que la primera niñez va desde el nacimiento hasta los 7 años y hay una segunda niñez que va desde los 7 hasta los 14 años. Desgraciadamente, hoy en día, causa dolor decirlo, muchos niños de 12 y 13 años ya están copulando y aquellos que no están copulando cometen el crimen de masturbarse ya que con la masturbación eliminan sus hormonas, degeneran sus cerebros, atrofian su glándula pineal y se convierten en candidatos seguros para el manicomio. Bien es sabido que después del coito, el falus continúa con cierto movimiento peristáltico conducente a recoger energías vitales del útero femenino para tratar de reponer sus principios genésicos eliminados. Pero cuando hay masturbación, entonces sucede que con tal movimiento peristáltico fálico, en vez de asimilarse energías vitales femeninas, principios útiles para la existencia, se absorbe aire frío, el cual pasa directamente al cerebro y el resultado es la idiotez, la degeneración mental o la locura. El vicio de la masturbación está también desgraciadamente muy popularizado entre el sexo femenino.
Obviamente, con tal vicio, mujeres que podrían haber sido geniales o buenas esposas, se han degenerado prematuramente, se han envejecido rápidamente, han perdido su potencial sexual, se han convertido en verdaderas víctimas de la vida. Así pues, es bueno comprender todos estos aspectos del sexo, es bueno saber lo que es el sexo. Que los adolescentes cohabiten es absurdo porque ellos tan solo son gérmenes que no han terminado su desarrollo. El desarrollo en sí mismo y por sí mismo viene a concluir a la edad de los 21 años. Entonces es cuando realmente comienza la mayoría de edad, la edad responsable como se ha dicho. De los 21 a los 42 años, tenemos que conquistar nuestro puesto a la luz del sol. De los 21 a los 42 años, queda completamente definida en la vida nuestra vocación y lo que hemos de ser. Desgraciadamente aquellos que ya han alcanzado la mayoría de edad, por lo común no han tenido una orientación específica sexual, sin haber concluido su desarrollo como gérmenes, que un día entraron en el claustro materno, despilfarraron su capital hormonal, gastaron su potencial viril y al llegar a los 21 años, descubren que se encuentran con una fuerza mental muy débil. Obviamente, tal fuerza es irradiada por la glándula pineal. Pero cuando esa glándula ha sido debilitada por el abuso sexual, porque, entre paréntesis, la glándula pineal y las glándulas sexuales están íntimamente unidas, entonces el resultado es que nos encontramos en una posición desventajosa para conquistar nuestro puesto a la luz del sol. Y como consecuencia o corolario, a no irradiar con potencia nuestras ondas psíquicas, debido a la debilidad de la pineal, situada en la parte superior del cerebro, fracasamos profesionalmente o sencillamente, se nos vuelve dificultosa la lucha por el pan de cada día. Nuestros negocios fracasan y aquellas personas con quien debemos ponernos en contacto comercial no sienten nuestro impulso, cancelan sus negocios y difícilmente conseguimos entonces el pan de cada día. Si el germen se desarrollara sin intervenciones de ninguna especie, si el germen se desenvolviera sin interferencias de ningún tipo, si no existieran abusos sexuales, al llegar a la edad de los 21 años, poseeríamos una potencia energética extraordinaria y conquistaríamos nuestro puestecito a la luz del sol con gran éxito. Es bueno saber que aquí en México tenemos 56 millones de habitantes. Somos 56 millones de personas que luchamos por existir. Hay 12 millones de analfabetas y 19 millones de personas que están padeciendo hambre y miseria. Se podría protestar contra el gobierno o contra los gobiernos y nada resolveríamos con tales protestas, pues en realidad de verdad, nosotros no debemos culpar a otros de nuestra mala situación, solo nosotros somos responsables de la mala situación económica. Siempre le echamos la culpa a los diversos sistemas políticos y económicos, siempre acusamos al presidente o a los presidentes de las naciones, y eso es absurdo porque solo nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Es obvio que si entramos en la lucha por la vida con debilidad, si no poseemos las fuerzas psíquico-mentales eróticas potentes como para abrirnos paso en la existencia, pues tenemos que sufrir de hambre y de miseria. Si se permitiera al germen aquel, que un día entró en el claustro materno, desarrollarse armoniosamente hasta los 21 años, entraríamos pues en el camino de la vida con gran éxito, fuertes, poderosos, llenos de salud, llenos de energía, mas, desgraciadamente, estamos copulando desde la segunda infancia. No se ha permitido al germen aquel que un día entró en el claustro materno, continuar con éxito y sin interferencias su proceso de desarrollo. En cuanto al sexo femenino he de decir que el germen concluye sus procesos de desarrollo a la edad de 18 años, es decir, la mujer se desarrolla más pronto que el varón, por eso ella puede casarse más joven. Pero que un hombre o un niño todavía no siendo hombre, sino un germen en proceso de desarrollo, se case antes de los 21 años, que esté copulando desde los 14, eso es absurdo, manifiestamente criminoso, monstruoso en el sentido más completo de la palabra. Después de los 42 años, es decir, después que ha pasado la influencia solar, durante la cual nosotros hemos de conquistar nuestro puestecito a la luz del sol, entramos en la época de Marte, que va desde los 42 hasta los 49.
Quien ignora estos ciclos cósmicos repitiéndose en microcosmos hombre, indudablemente no sabe aprovechar el ciclo de Marte y viene a crearse una vejez miserable. Es bueno que pensemos un poquito en la vejez, mis caros hermanos, es bueno que nos vayamos preparando para la ancianidad. No es correcto que aguardemos a ser ancianos para luego tratar de arreglar nuestra existencia. Así como de niños tuvimos una cuna, un hogar, un padre, una madre, así también de viejos necesitamos una casa, necesitamos un hogar, necesitamos tener una fuente de ingresos económicos suficientes para no perecer de hambre y miseria. De la edad de los 42 a los 49 años, está el ciclo de Marte, entonces nosotros durante esa época debemos trabajar en forma intensísima, hasta el máximo. Es de los 42 a los 49 años, cuando debemos nosotros darle forma concreta a ese hogar que debemos tener para nuestra vejez. Es de los 42 a los 49 años, bajo la influencia de Marte, cuando nosotros hemos de crear una fuente de ingresos absolutamente segura para nuestra ancianidad. Marte nos ayuda con su potencia energética, pero desgraciadamente muchos han abusado del sexo durante los ciclos de Venus y del Sol, y al llegar al ciclo de Marte, a pesar de recibir entonces la influencia de ese planeta, están tan agotados por su forma sexual de vivir, por sus abusos, que en modo alguno saben aprovechar como deberían aprovechar el potencial sexual, y el resultado viene a ser después lamentablemente al no aprovecharse como se debe el ciclo de Marte. Deviene entonces como consecuencia o corolario, una ancianidad miserable, viene a encontrarnos la ancianidad sin ninguna fuente segura de ingresos y entonces, en vez de ser útiles en alguna forma, aunque sea para nuestros nietos, venimos a convertirnos indudablemente en estorbo para todo el mundo, por no saber vivir. Por no saber vivir. Por no saber vivir. Después de los 49 años, o sea de los 49 hasta los 56, entra en nuestra vida Júpiter tonante. Júpiter terrible, él da el cetro a los reyes, la vara a los patriarcas, el cuerno de la abundancia a quien se lo merece. Mas, si nosotros no hemos luchado de verdad durante el ciclo de Marte, o si hemos luchado con desventajas debido al abuso sexual, si nosotros no hemos aprovechado la influencia solar como es debido por no haber dejado desarrollar armoniosamente aquel germen que un día entró en el claustro materno, entonces la influencia jupiteriana, en vez de tornarse positiva, en vez de poner en nosotros el cetro de los reyes, viene a poner en nosotros la miseria. Ténganse en cuenta que cada planeta tiene un doble aspecto, positivo y negativo. Si Júpiter tonante tiene al ángel Zachariel como regente, tiene también su antítesis tenebrosa, ella es San Gabriel. Distíngase entre Zachariel y San Gabriel, son diferentes. Distíngase entre el cuerno de la abundancia y el palo del mendigo. Obviamente, quien ha gastado su potencial sexual, quien ha gastado sus valores vitales, su capital cósmico, recoge los resultados. Miseria, pobreza, humillación en el ciclo Júpiter. La ancianidad propiamente dicha se inicia a los 56 años con Saturno, el viejo de los cielos, y termina a los 63. No quiero decir que forzosamente a los 63 años tengamos que morirnos todos, no, sino que el primer ciclo de Saturno propiamente comienza a los 56 y termina a los 63. Después siguen otros ciclos. Seguirá el ciclo de Urano, por ejemplo, pero eso no lo captarían sino los individuos desarrollados internamente, los grandes iniciados. También con sus 7 años, un ciclo de Neptuno sería para los grandes hierofantes, un ciclo de Plutón para Mahatmas. Más allá seguirían 2 ciclos trascendentales y por último, armonías exquisitas y poderes para aquellos que ya alcanzaron el elixir de larga vida. Pero, hablando concretamente, el ciclo de Saturno para las personas comunes y corrientes dura 7 años. Al llegar a los 63 años es cuando termina el ciclo de Saturno. Entonces vienen más combinaciones. Saturno con la Luna, Saturno con Mercurio. Cada 7 años hay un cambio de esos. Saturno con Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vemos que los viejos van cambiando según avanzan en años. Un viejito, por ejemplo, de los 63 a los 70, combinándose en él a Saturno con la Luna, se vuelve bien infantil en su manera de ser. Y de los 70 a los 77, le daría por tener ciertas inquietudes mercurianas, ciertas ganas de estudiar o saber, etc. Y así sucesivamente. En todo caso, durante... Allí tenemos los
los planetas metálicos de la alquimia, esta obra del maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Colombo mexicano, o más conocido en el mundo del esoterismo como Samael Aun Weor. Clave trascendental: ahorrar las energías y concientizar a aquellos adolescentes el cuidado y el manejo sabio de sus energías. Una solución para ello obviamente está en el libro La Macería Tibetana de Samael Aun Weor, la transmutación de la energía sexual, en vez de andarla eyaculando, fornicando, sacando de los órganos creadores, y después consecuencias para los futuros años, como vemos, y consecuencias negativas ya en la salud, dinero, amor y en todas las áreas de la vida. Entonces, en vez de destruirse aquellos adolescentes, pues pueden transmutar su energía creadora. ¿Cómo se transmuta la energía creadora? Dejando el vicio de la fornicadera, o sea, dejando el vicio de la pérdida de energía, el derramar la energía o la eyaculadera de la inseminis. ¿Cuál es la solución? Simplemente masajeas los órganos creadores. Allí pides también salud, dinero, amor a Dios, a la divinidad. Pides allí a su vez eliminación de los defectos, virtualización, eliminación de falsa personalidad, creación de una nueva personalidad. Y con ese sentir erótico sexual que Dios ya instaló en los órganos sexuales y que se activa al masajearse, te retiras después en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin perder, sin botar, sin sacar, sin eyacular ni una sola gota de la inseminis jamás en la vida. Entonces allí el adolescente transmuta la energía sexual, ya que diariamente, porque está sano, fuerte, va creando, teniendo de 300 a 500 millones de espermas y su inseminis. Y la dama, a su vez, el poder también de su inseminis, que está en las glándulas de Skene, a unos 5 o 7 centímetros de la entrada uretral, y el poder y energía de los óvulos, que está por la entrada vaginal, en el útero, en los ovarios. Entonces energía se la crea diariamente y hay como transmutarla con el Vajroli Mudra, que claramente lo enseña Samael Aun Weor para la humanidad, y se practica en los monasterios de los diferentes lugares del planeta y en Oriente también. He allí una solución para, en vez de estar perdiendo esa energía, mejor que se dé vida y vida en abundancia a la persona, y así fortifica la glándula pineal. Y obviamente cuando llega a esas edades, ya 18 o 21 años, tiene una glándula pineal poderosa, y eso le trae más salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva en todas las áreas de la vida. Pero una persona que comienza su carrera de masturbación 14, 13 años, y la pérdida eyaculadera de la inseminis, entonces obviamente saque cuenta cuántos millones de espermas, trillones o más, ha perdido hasta esas edades superiores. Ahora, mejor es la transmutación de la energía sexual para que aquel adolescente active su planta de energía solar, su planta de energía neutrónica, protónica y electrónica, con la transmutación diaria de la energía sexual, y gozar de ese sentir sexual que Dios ya instaló en los órganos creadores. Si el varón tiene una erección es porque está sano, tiene vida, y en el caso de la dama, si tiene su deseo natural sexual, está sana, está viva. Y a su vez es mejor enseñar la suprasexualidad con la transmutación de la energía creadora. Ahora, la solución para que las personas no se destruyan en el acto sexual. Ahí tienes el caso de Tutankamón, que cuentan que murió muy joven, pero él a esa edad ya era un hierofante de los misterios de la iniciación. Se casó desde muy temprano y transmutaba su semen, su energía creadora, en pareja. La solución: te juntas por amor y para amar en el acto sexual. Allí pides igual salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, y con ese goce sexual, obviamente, también pides allí la eliminación del ego, virtualización, eliminación de falsas personalidades, creación de una nueva personalidad. Y con ese goce del Kama Sutra, Nangarranga, Kamakalpa, que claramente lo da también Samael Aun Weor en su libro El Parsifal Develado, la gnosis de Mananga Yanga Vajrayana. Luego de ese goce sexual, te retiras del acto en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin botar, sin sacar, sin derramar ni una sola gota
del enseminis, o sea, jamás en la vida eyaculas tu enseminis, mejor lo transmutas de por vida, refrenando aquella energía y transmutándola. Con ello se va a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, y junto con las meditaciones de muerte budista o meditaciones de muerte de Posilge y obras positivas por la humanidad o dharmatización, entras a la iniciación espiritual. Ya los misterios menores, ya los misterios mayores, 3 montañas iniciáticas, revisa esa obra del maestro Samael Aun Weor. Entonces ahí tiene la persona la solución. Ahora es mejor, obviamente, que la persona desarrolle su cuerpo en todo sentido para que después goce de la dicha sexual. Ya sabemos que el acto sexual bendecido por Dios puede practicarlo la persona desde su soltería, o si quieres ya en el matrimonio por registro civil, rito religioso o unión libre. Ahí tienes un modelo de suprasexual, Jesucristo, que desde su soltería practicó la magia sexual con transmutación de energía creadora, ya en tierras de Jerusalén, ya en tierras de Egipto. En medio de todo ello también se anunció con Miriam Ben Magdala, cierto, muy cierto es. Los cuerpos es mejor que estén desarrollados, pero el acto sexual, obviamente por amor y para amar, lo puede practicar en parejas legítimamente constituidos, ya de amores tántricos, amigos, amigas tántricos, como la Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, que eran ungidos y se amaron desde su soltería y desde sexualmente, o como Francisco de Asís, también, que tuvo su pareja la Dakini. Entonces ahí tienes una pareja de solteros constituida entre un varón y una mujer, por amor y para amar. Hay los misterios de los y las vestales. Por ejemplo, Jesucristo practicó magia sexual con las vestales, que eran damas que en los antiguos tiempos en los templos tenían amor y amores sexuales con los solteros del entonces, por amor y para amar, lejos de adulterios, traiciones y fornicaciones. Pero no eran enamorados, no eran novios ni matrimonios, simplemente disfrutaban de la dicha sexual. Tenéis el ejemplo de Buda, que después de su divorcio, separación, en su segunda soltería, practicó los misterios sexuales del amor. Sivananda, maestro gnóstico que también se unió a la gnosis samaliana, y estando dentro de las instituciones gnósticas samalienses, también practicaba magia sexual desde su soltería. Revisad el libro de Luto en la bandera gnóstica, que lo confirma el maestro Samael Aun Weor. También orienta una de sus secretarias que ciertos sacerdotes, por ejemplo de unas religiones, donde les obligaban allí que no tengan el acto sexual o ni se toquen los órganos creadores, llegaban a la casa del maestro, les daba sabiduría, les daba los 3 factores, esas enseñanzas que estamos viendo, y les orientaba que vayan a transmutar desde sexualmente en parejas de novios enamorados o amigos tántricos desde su soltería. Obviamente el acto sexual no va a estar bajo los falsos sistemas que las huestes tenebrosas pone dentro de los reales sistemas, ya sea políticos, religiosos, educativos, sociales o de familia. Las huestes tenebrosas han dañado, ensuciado parte de esos reales sistemas y busca que el acto sexual esté de acuerdo al ego de tal o cual directivo de iglesia o sacerdote ungido, o incluso sistemas políticos, religiosos o familiares. El acto sexual es por amor y para amar, y la persona lo hará desde cuando sienta. Cierto, muy cierto es los karmasayas. Si una persona se junta sexualmente a otra, se mezclan los destinos karmáticos, y eso perdura hasta para otras vidas si es que antes del acto sexual no ha hecho un periodo de magnetización y ahí ha desintegrado karmasayas con el ritual de Jesucristo, capítulo 141-142 de su libro El Pistis Sofía. Practicalo allí. Entonces, al no hacer esos rituales de despactarse de karmasayas, de que se rompa, se virginicen nuevamente las parejas, se juntan esos destinos nefastos y perduran por siempre. A su vez, en esas magnetizaciones impenetradas, que puede ser unos 3 meses, menos o más,
hace eliminación de pactos de magia negra que tengan las personas de esta u otras vidas. Pide la reconexión del ser, que le aparten hijos, hijas kármicas, consecuencia que ha dejado botados hijos, hijas de otra vida. Y todo ello tiene ese periodo de tiempo antes del acto sexual. Las prácticas de Dhyana Carezza, el falo sobre el yoni, el pene sobre la vagina, pero sin penetración, va a permitir que la persona se magnetice y que los átomos se establezcan en una energía acorde. Después de ello sí disfrutará de la dicha sexual con suprasexualidad. Bien, entonces ahí tenemos un norte para que las personas más bien se den vida con su energía sexual. Y si personas ya han establecido matrimonios, hogares, desde la adolescencia, 14 años, 15, hasta menos, bueno, ahí tienes una solución. En vez de estar eyaculando el enseminis, mejor transmútelo a que se dé vida y vida en abundancia y dure esa potencia sexual por el resto de la vida. Eso es mucho más inteligente, lógicamente. Ya si parejas se han establecido antes, entonces ¿quién va a poder contra el amor? Obviamente. Pero sepa usted que es mejor que se dé vida con su propia energía y tiene la fórmula, si es que usted quiere, la suprasexualidad, tantra suprasexualidad, sin eyaculación del enseminis. Con esta misma energía se va regenerando la glándula pineal. Claro que se puede regenerar, pero ello es trabajo con energía para que se fortifique el cerebro y se energetice, sublimando el enseminis y el poder y energía de los espermas, y en el caso de la dama también su enseminis y sus millares de óvulos. Así se puede regenerar y fortificar la glándula pineal, el cerebro y todos los átomos del cuerpo. Esa es la solución. Contestando también allí a la pregunta que nos hacen si se puede regenerar la glándula pineal. Claro que sí, Meli, sí se puede. Bien, pero ahí está la solución. Pero es mejor, obviamente, que los cuerpos, en el caso de adolescentes, se desarrolle para que puedan soportar esas vibraciones energéticas también de la propia energía creadora ya en cuanto a transmutación de pareja. Pero allí tienen otra solución para disfrutar de ese goce sexual, que es el Vajroli Mudra, lógicamente. Bien, estimados, estimadas, acordémonos unos detalles para este mes. Estamos viendo que hay una pandemia mundial, ya más de 33.000 fallecidos hasta la fecha, y hay unos detalles de acuerdo a consultas cabalísticas que os compartimos y servirá de algún norte, de alguna orientación, sirve para la conciencia de todos nosotros, la humanidad. Entonces tenemos del 1 al 10 de abril, marcará el 5 la ley, situaciones de karma que cobra la ley divina a la humanidad. Después proseguiremos entre 11 y 20, marcará posiblemente el 13. Representa un número bien fuerte, obviamente, que es menester trascenderlo, que como humanidad podemos, obviamente, con ese telema y esa ayuda de la divinidad también. Entonces, el 13, que proseguirá, marca muerte y también resurrección. Eso será entre 11 y 20. Entonces hay que tener mucha precaución en cuanto a la pandemia que se está dando, porque ahí marca pues un número, uno de los más temidos en esoterismo, pero acuérdate que se puede trascender el 13 y irlo transformando hacia 3 más 1, 4. Si es que hay cambios conscientivos de nosotros, la humanidad, y un ejecutar de buenas obras en estos tiempos. Luego vendrá entre el 21 y 30 de abril, alianza, un número muy positivo, donde a la vez se va trascendiendo estas situaciones de pandemias mundiales. En el mes de mayo marcará el 15, habrá tentación a los gobernantes y todo eso, anuncia peligros, pero se puede trascender a
5 más 1, 6. Obviamente si se vence la tentación. Por otro lado tienes, en junio tenemos el 11, un número muy especial, muy querido en esoterismo, como es la persuasión, la madre divina, donde se trascenderá pues, y ya se ha pagado el karma, porque viene el león domado. Como humanidad ya hemos pagado el karma, y ya después de todo, de sepelios, de toda esta situación de personas que han fallecido, vendrá otros nortes positivos para nosotros como humanidad. Muy importante pues hacer consultas en el tarot también, en el nombre de Dios, del Sacratísimo Espíritu Santo, invocar a Ángel Metratón, Apóstol Lucas, a los dioses del fuego, tierra o éter, a Samuel Ambeor, Lakshmi, Daimon Jesucristo, y obviamente utilizar el tarot. Acordémonos que la luna está en su etapa de creciente, 30-31, estamos con una luna decreciente, y hay situaciones que pronostican la NASA, como es que un asteroide gigante, potencialmente peligroso, pasará muy cerca de la Tierra el 29 de abril. Hay que irse preparando para esa situación, y cuenta que es de unos 4 o 5 kilómetros, que podría pues chocar con el planeta, y eso trayera situaciones también muy terribles. Esperamos que se trascienda eso y mejor se dé ese 19 de alianza, pero eso tiene que ver con un cambio, una transformación en la manera de pensar, sentir y actuar de cada uno de los millones de habitantes en el planeta, para alterar destinos y proteger nuestro cuerpo físico, nuestra casa, cuerpo, vehículo físico, y a su vez obviamente proteger nuestra casa planeta Tierra, estimados, estimadas. Bien, vamos a hacer un mantra de protección. Si hay preguntas más pueden enviar también ya a Facebook, ya a YouTube, para ir compartiendo. Vamos a este mantra. Quien quiera cantar así puede hacerlo. Al pre-shalom de meditación praxis, activar la clarividencia y algo más. Llevamos la concentración a la garganta, el oído mágico, vamos a desarrollarlo y seguimos los mantras. Ches, al inhalar expandimos el abdomen y al exhalar contraemos. Ches. Ches. Mientras esto, escucha todos los ruidos de tu cuerpo, torrente sanguíneo, átomos, etc. Y los ruidos de la casa o del lugar que estáis, y los ruidos externos del cosmos, del universo, etc.
Clariaudiencia, actívate. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Oído mágico, actívate. Ábrete sésamo. Bien, vamos a activar los viajes astrales conscientes para esta noche salir conscientemente de la casa cuerpo físico, del cuerpo. Faraón. 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 Rusti. Rusti. Silboers, Silboers. Asilus. Asilus. Al cielito Felipe, al cielito Felipe, al cielito Felipe. Alma mía, despierta, despierta alma mía, tú tienes que despertar, yo te necesito despierta. La ras, raum gaum, raum gaum. Asilus, Asilus. Practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, el nacer transmutatorio, suprasexualidad sin eyaculación del enseminis. Está practicando las meditaciones de muerte budista o eliminación del ego, de Posilge. Está haciendo buenas obras por la humanidad, puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está ya sembrado. Puede opciones, federal o confederal, a la Academia Superior, Samuel Ambeor, de Santa Om, Samaels, Santana de los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta. Otra opción, puede federar o confederar el sol conscientivo que ha sembrado a otras gnósticas de los demás compañeros discípulos y discípulas de Samael Ambeor o Laxmi de Imón Jesucristo, conversada allí. Otra opción, puede representarlos directamente desde su conciencia como un nuevo director de estas academias y obviamente expandirse a la humanidad. Mientras usted esté representando, siendo miembro activo estudiante, puede dirigirse a la religión que usted quiera, partido de política que anhele, orden de ciencia, arte, filosofía mística que quiera. Puede fundar aquello también mientras represente esta academia gnóstica de tarot, astrología, cábala y ciencias. A su vez, si quiere libremente, puede integrarse a la demás Gnosis académica cultural, el Agia Hikum, Movers gnóstico cristiano, universal, órdenes de ufología, antropología y más. O puede integrarse, si quiere, a la Gnosis religare también que hay en esta sede, con sus primeras, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, o en otras sedes religares de religión de iglesia que están también en el planeta, de compañeros, compañeras, discípulos del maestro Samuel Ambeor. A su vez puede ir también a la poliética gnóstica, ya en esta sede o en otras. Atentamente, la Academia Laxmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Switcher Taf, instructor. Om sea fuerza, Om sea amor.